presentarte rápidamente. Juan Bravo nace el 24 de marzo del año 74 en Palma. Está casado, es padre de 3 hijos, funcionario de la agencia tributaria, donde ha superado 3 oposiciones: agente de la Hacienda Pública, técnico de Hacienda y Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Entre otros muchos datos, cabe recordar que fue consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y a partir del año 2022, tras la elección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular, pasó a formar parte de la cúpula nacional del partido como vicesecretario de Economía. Primero, Juan, gracias, buenos días por atenderme. Y bueno, quería aprovechar que eres una persona con facilidad para ser didáctico, y me gustaría empezar en el año aproximadamente 15-16, cuando nos encontramos en una situación complicada y Mariano Rajoy tiene que tomar una serie de medidas que creo que a gran parte de la sociedad o se le ha olvidado o no son conscientes de la profundidad que tuvieron que recalar. ¿Nos puedes poner un poquito en contexto? Pues sí. En primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y por querer contar conmigo para darme la oportunidad. Como bien dices, y sobre todo aquí en el Parlamento, que oímos cosas que es que no responden a la verdad, a la gente hay que retrotraer a momentos complicados. Acordemos el año 2011-2012, cuando llega el presidente Rajoy, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra un país al borde de la quiebra, con una pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros, con muchísimas facturas sin pagar, con un déficit en el entorno del 9,5%, sin contar todo el problema que había en el ámbito bancario, con lo cual se encuentra un país con enormes dificultades. ¿Qué decide? Ponerse a trabajar, a intentar arreglar todo lo que había hecho el gobierno anterior de Zapatero, que había llevado a la quiebra. En primer lugar, una de las primeras medidas económicas que toma al poco tiempo es, como sabéis, el sistema de financiación de las comunidades autónomas es conforme a lo que pagan de impuestos los ciudadanos, pero se liquida con 2 años de retraso. ¿Qué quiere decir? Que las comunidades autónomas, ahí es cuando empezaron a ver los efectos reales de la crisis. Pues tuvo que ampliar el plazo para devolver esas liquidaciones negativas, ese dinero que tenían que devolver las comunidades, a 10 años. Y cuando pasó 1 año, lo tuvo que ampliar a 20, porque si no las comunidades no tenían capacidad de devolver ese dinero. En segundo lugar, como vio que había muchísimas facturas en los cajones, tuvo que hacer un plan de pago a proveedores de miles de millones de euros para que nuestras empresas no quebrasen, para que no cerrasen. Como las comunidades autónomas no tenían capacidad de acceder a los mercados para poderse financiar, para endeudarse, para poder pagar todo, creó un sistema del Fondo de Liquidez Autonómico para intentar, vía Estado, dotar a las comunidades autónomas de esa capacidad de dinero. Les rebajó los intereses por debajo de lo que le costaban a él para también darle financiación. O sea, imagínate qué bloque, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué intentó? Pues poner orden, pagar rápido, metió en el periodo medio de pago. Y claro, cuando hoy nos parece muy normal que alguien trabaje con una administración y le paguen en menos de 30 días, pero en ese momento había facturas de 800 y 900 días. Entonces tuvo que hacer eso. En el año 2016-17 empieza la situación económica a mejorar y es el momento en el que Montoro, como ministro, empieza a ese esfuerzo, que es cierto que pidió al conjunto de españoles, porque la caja estaba en menos 70.000, a hacer esas pequeñas rebajas fiscales para intentar adaptarlo. Y aunque la izquierda, con ese concepto que hay que reconocerle la habilidad para el mensaje, que hablan de rescate a la banca, ni fue banca, eran las cajas que estaban dirigidas por políticos y no fue rescatar a las cajas, fue rescatar los depósitos de todos los ciudadanos, porque si hubieran quebrado no habría habido dinero para devolverle el dinero a los ciudadanos. Fue infinitamente más barato que haberlas dejado caer y que los ciudadanos haberles indemnizado, que sabéis que hay un fondo de reserva ahí, una garantía de 100.000 euros. O sea, creo que fue poner orden ante una Unión Europea que, a diferencia de ahora, que es muy laxa en el control, en ese momento era muy exigente con el cumplimiento de las reglas. Y yo creo que ese fue el entorno en el que nos movimos. Mucha gente es cierto que es muy crítica o cuando habla del gobierno de Rajoy quizá con este mensaje malentendido del rescate a la banca, pero ahora se habla mucho, sin embargo, de poner un impuesto a la banca. Un impuesto a la banca que el Partido Socialista lo justifica como un esfuerzo a los que más tienen, en el fondo, al final. Pero al final entiendo que el mejor cliente del banco es el gobierno. Y evidentemente los ciudadanos van a ser los paganos de esas tasas. ¿Qué otra solución hay para a día de hoy equilibrar las cuentas sin tocar a esas grandes fortunas que llama la ministra Montero, bueno, que creo que la llama a partir de 30.000 euros, creo que para ella es una persona con gran capacidad adquisitiva? ¿Qué fórmula se le está ofreciendo desde la oposición al Partido Socialista para usar otro modelo? Bueno, lo primero es, hay que recordar que nosotros en ese sistema, Montoro, cuando el impuesto de sociedades estaba en el 25%, les pidió un esfuerzo especial a las entidades financieras y les elevó al 30%. Es
decir, las entidades financieras, desde que llega Rajoy, se les incrementa un 5 puntos porcentuales el impuesto, también de alguna manera para ayudar y devolver parte del esfuerzo que también se había hecho con ellas. El impuesto a la banca, si hubiera ido sobre beneficios extraordinarios, nosotros fuimos los primeros que dijimos que tanto las energéticas y la banca, si era sobre beneficios extraordinarios, podía ser, pero no sobre otro tipo de variables que lo que hacen, como bien decís, es que al no ir sobre beneficios extraordinarios se repercute sobre todos nosotros porque además así lo exige la normativa europea, aun por mucho que el gobierno, con lo cual ese impuesto no lo ha pagado la banca, lo hemos pagado todos nosotros, esos 1.300 y pico millones. La segunda que me planteas es ¿qué hacemos? Ella llegó a decir, fijaros a qué punto estamos llegando, que la clase media era la que cobraba el salario mínimo, es decir, 15.600 euros, números redondos. Tener una sociedad en la que consideremos que la clase media gana 15.600 es un problema. ¿Qué planteamos? Lo primero, oye, ¿qué ha pasado? Nosotros exigimos o pedimos la deflactación de la tarifa del IRPF, porque es cierto que a la gente le han subido los sueldos derivados de la inflación, pero no porque tengan más poder adquisitivo. Todo lo contrario, les han subido menos los sueldos que ha subido la inflación. Eso te puede provocar en el impuesto de la renta saltos en la declaración de la renta. Y eso provoca automáticamente que por el mismo dinero pagues más impuestos. Pues hombre, lo primero que tenemos que hacer es deflactar la tarifa, como han hecho algunas comunidades autónomas. Y fíjate que aquí lo han hecho comunidades del PP y lo han hecho las comunidades del PSOE. Por ejemplo, en Valencia, Ximo Puig lo hizo hasta 60.000 euros. Para él eso era la clase media, para que veamos las diferencias. Entonces yo creo que tenemos que hacer una fiscalidad que se adapte a la realidad y que permita, oye, si el consumo privado está cayendo y se está incrementando los préstamos al consumo, fíjate, se incrementan los préstamos al consumo, pero el consumo no incrementa. Quiere decir que este dinero se está utilizando para el día a día, no para consumir. Es un aviso que tenemos que poner. Bueno, pues tenemos que establecer una fiscalidad que permita incentivar ese consumo. Una fiscalidad que por lo menos no te penalice. Nosotros hemos hecho un estudio y entre lo que te ha perjudicado la inflación y lo que no te han subido a ti el sueldo, más no rebajar el IRPF, por ejemplo, a un trabajador de 26.000 euros le supone algo más de 2.000 euros. A un pensionista que ganaba 14.000 euros en el año 2018 le supone en 3 años 900 euros. Y a un funcionario que ganase 26.000 euros le supone 3.500 euros. Eso es la pérdida de poder adquisitivo en 3 años de los ciudadanos. Que como es en 3 años y tal, la gente está asumiendo. Pero de ahí viene la recaudación extraordinaria que tiene este gobierno de más de 63.000 millones de euros derivado de esto, del esfuerzo. Con lo cual lo que hay que hacer es adaptar la fiscalidad y, igual que pides el esfuerzo por el ingreso, aquí nadie está hablando del esfuerzo del gasto. ¿Habéis oído al gobierno hablar del esfuerzo en el gasto? Y el esfuerzo en el gasto, cosas muy básicas, pero para que todo el mundo lo entienda. 22 ministerios, el Falcon, el derrochar el dinero, el gastos que hemos visto, o sea, ya no solamente es el avión, es lo que metes dentro del avión. Es una vergüenza, ¿no?, que en un país con ese déficit, con esas dificultades, vemos los datos de pobreza y en España tenemos 12,7 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, hay una serie de elementos que nos están haciendo ver que las cosas no van bien, que van bien para algunos, pero hay otra gente, otros colectivos que se nos están quedando atrás. Bueno, yo estoy de acuerdo que la brecha salarial se empieza a ver, en tanto en cuanto a la compra de viviendas sin hipoteca se dispara, por lo cual hay una falta de clase media, y que por otro lado hay un 26% de personas, si no me equivoco el dato, sí, que no pueden poner la calefacción cuando llega el invierno, ¿no? Pero bueno, esto para Sánchez es que España va como una moto, ¿no? Entonces, como un cohete, ya la moto le ha parecido corta. Efectivamente. Hay algo que a ti te ha tocado de cerca, Juan, te voy a tutear. Sí, por favor. Que es el escándalo de los ERES. Correcto. Entiendo que tú llegas a la Consejería de Hacienda después de este escándalo y que algo habría que hacer ahí, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Porque, como te contaba antes de empezar esta entrevista, las barras de bar hacen mucho daño y todo el mundo sabe de todo y este escándalo ha sido mayor que el otro. La realidad es que nos encontramos con el mayor caso de corrupción prácticamente de la historia contemporánea, digamos, prácticamente en Europa. ¿Qué ocurre? ¿Con qué nos encontramos? Y bueno, ¿y qué está ocurriendo ahora? Porque parece ser que todo va a quedar más o menos en lo que en un principio se prevé, no es nada. Bueno, lo primero es cuantificar cuánto es el fraude. 680 millones de euros. Eso es la parte que se ha podido judicializar. Hay más elementos dentro de todo ese conjunto de aglomerado de fraude que prescrito, etcétera, con lo cual no entra. En segundo lugar, ¿a quién se le ha quitado ese dinero? ¿O a quién se le ha robado ese dinero? A los desempleados. Ahí se incorporaba gente que ni era desempleada, ni había trabajado en la empresa nunca, no tenía derechos. Su derecho era ser amigo de, familia de o tener un carnet de. En cuarto lugar,
se hicieron blindajes para intentar de alguna manera que hubiese gente que no pasase por ahí. Te puedes ir a los informes del Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas pedía que se elevase la responsabilidad a más gente que se decidió no hacer. Y luego, por último, después de una presión brutal, hay unos tribunales y un Supremo, una audiencia provincial y un Supremo, que convalida las sentencias y que ahora por la puerta de atrás, sin ser propiamente un tribunal, el Tribunal Constitucional, un juzgado, intenta revertir. Es cierto que lo que ha dicho es que se revisen. Vamos a ver cómo queda la revisión, porque si alguien escucha en la calle parece que es que han exonerado todos de responsabilidad. Bueno, vamos a ver. Yo sigo, como siempre, confiando al máximo en la justicia. Pero lo que nadie puede negar es que, siendo el Partido Socialista el que gobernaba en Andalucía, hizo el mayor caso de corrupción de la historia de España, con 680 millones que quitaron a los que más lo necesitan. Eso es una realidad que hemos tenido, pero yo podría contar también supuestos en los que se dejaron a pagar convenios que ha tenido que pagar la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, convenios o acuerdos para, por ejemplo, la educación de 0 a 3 años que lleva 11 años congelado, o con el servicio, o con las personas que atienden a nuestros mayores. Es decir, eso era lo que se vio y lo que jurídicamente o legalmente se puede denunciar. Pero hay otras cosas que para mí son incluso igual o más graves, que son las éticas o morales mal hechas. Como, por ejemplo, llegar a un acuerdo una semana antes de que fueran las elecciones para comprar un determinado colectivo. Cuando llegas a la Consejería de Hacienda por el cargo del presidente Juan Moreno, entiendo que el cambio en las políticas, el giro ha sido radical, ¿no? ¿Cuál es para Juan Bravo el gran éxito del trabajo realizado en la Consejería durante la legislatura en la que fue titular de la cartera? Bueno, lo primero es el trabajo en equipo, ¿no? El ser un grupo, el demostrar que se podía gobernar dos partidos con el apoyo de un tercero sin generar ninguna distorsión, trabajando como si realmente fuéramos el mismo partido, pensando que lo único importante eran los que estaban fuera, no los que estaban dentro de la sala. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y esto nos lleva a los 6 puntos que defendemos como el Partido Popular a nivel nacional. Son 6 puntos, pero si me permites, hay un primero cero y te daré un ejemplo de cada uno de ellos. El cero era llegar a acuerdos, a consenso, al respeto. Cuando llegó el Partido Popular, Juanma Moreno estableció con Juan Marín, el vicepresidente, que se admitirían todos los presupuestos enmienda de todos los partidos. Algo que puede parecer normal, se llevaba 13 o 14 años sin admitir una sola enmienda del Partido Socialista. Acordar, consensuar, escuchar. Luego los 6 puntos. El primero, la fiscalidad. Lo primero que hicimos fue los compromisos adquiridos para evitar expulsar. Por ejemplo, con sucesiones y donaciones. Pensemos que el hermano de Sánchez no está en España, según se lee en la prensa, para evitar pagar los impuestos que está poniendo el gobierno de Sánchez. Entonces sí que expulsa gente esa fiscalidad, evita que haya gente que tribute aquí porque no quiere tributar aquí. Pues esa fiscalidad adaptada. En segundo lugar, tendríamos la necesidad de reducir el gasto político y superfluo. Eso fue una deriva que pusimos clara desde el primer momento, era el objetivo, había que reducir todo aquello que no era necesario. ¿Para qué? Para poner el dinero necesario, sanidad, educación y políticas sociales. En tercer lugar, nos encontramos con un problema que todo el mundo venía a reclamarnos en las mesas cuando nos reuníamos. Reducción de trabas administrativas y burocráticas, hacer una administración más asequible, más cercana, que fuera rápida, que fuera ágil, que las ayudas de autónomo pasasen de gestionarse en 14 meses, como hizo Rocío Blanco y su equipo, a gestionarse en 42 días. Que cuando nos sentábamos a negociar y acordábamos, se pagase rápidamente. Por eso conseguimos ser de las comunidades autónomas que teníamos el periodo medio de pago más bajo. Eso es lo que nos pedían. Por eso en Andalucía cada año hay un decreto de simplificación, que ahora está bajo la figura de Antonio Sanz como consejero. El cuarto punto era los fondos europeos. Cuando nosotros llegamos se gestionaba de media 500 millones y años atrás habían perdido fondos europeos y el último año que yo recuerdo, que tengo conocimiento, que es el año 2022, se gestionaron 2.200 millones de euros. Es un dinero que viene de Europa que tienes que aprovechar, igual para los NECs. El quinto punto es, dentro de todo esto, de poner orden, de cuadrar los presupuestos como hicimos cuando llegamos en el año 2018, el presupuesto de María Jesús Montero era el único de España que no cumplía ninguno de los 3 requisitos, ni deuda ni déficit, el peor de España. Al año siguiente, el presupuesto de Juanma Moreno fue el mejor de España, el único que cumplió todo. Bueno, pues es un cambio claro, ¿no? Luego decía, pero había que mejorar ¿en qué? En productividad, en eficacia. ¿Y eso a qué nos llevaba? Mejorar la formación. Javier Imbroda, como consejero, que en paz descanse, puso el foco sobre la formación profesional. En este caso, Rogelio Velasco, escuchando a la universidad para mejorar la universidad. Rocío Blanco, para todas esas políticas activas de empleo que llevaban años paradas, ponerlas en relación con las empresas para que la gente pudiese formarse para realmente donde tenía que llegar. Había que reducir trabas administrativas y burocráticas porque eso también ahorraba costes y mejoraba eficiencia. Y sobre todo, había que recibir a la gente, porque aquí lo importante era el que venía a invertir. Por eso apareció la unidad aceleradora de proyectos, para que cualquier proyecto estratégico, por inversión, por innovación, porque fuese un territorio difícil para nosotros, llámese Linares, por ejemplo, tuviese esa oportunidad. Y por último, ¿todo esto para qué?
para generar empleo. Lo más importante, que todo esto acabe generando empleo. Y eso pasa en Andalucía. En Andalucía nuestros datos de empleo ya lideran tanto la creación de empleo como la bajada de desempleo. Somos desde hace 3 años y medio líderes en Andalucía con el tema de los autónomos, por ejemplo. Se han puesto los instrumentos para que el que quiere emprender lo pueda hacer fácil. Bueno, pues esas son las políticas que yo creo que tendríamos que ser capaces de implementar a nivel nacional, ¿no? Cuando hablamos del tema autónomo, que es algo que está, digo, que todos los días en la calle, ¿no? Que hay diferentes opiniones, hay quien piensa que hay que pagar según se facture, en fin. ¿Hacia dónde van las políticas del Partido Popular en ese aspecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar? ¿Hay algo previsto en caso de llegar al gobierno? Por ejemplo, en autónomos. Nos parece normal. Vamos a intentar que la gente que nos ve, independientemente de la ideología, nos pueda transmitir si está de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Nos parece normal que alguien que empiece una actividad como autónomo, nada más abrir, tenga que pagar 200 euros de autónomo? ¿No nos parece bien dejarle un año, por ejemplo, incluso prorrogarle un segundo año, para que empiece sin pagar eso, para permitirle que todos sus esfuerzos vayan en inversión para poder posicionarse? Esa es una propuesta del PP. ¿Qué ha hecho el PSOE? Donde había una cuota de 60 euros, la ha subido a 80. No solamente no la ha bajado, sino que la ha subido. ¿Nos parece bien que se pague por facturación? No. ¿Cuál podría ser el sistema? Que se pague por beneficio. Por beneficio. Porque todo el mundo que tiene una empresa sabe que los primeros años no gana. Y que cuando gana no es lo mismo facturar que ganar, que tú puedes facturar mucho y perder mucho. Pues por ganancia y a partir de unos parámetros. Si ganas 200 euros, pues no sé, tendremos que hacer algo especial. Esa es otra de las propuestas que nosotros llevamos. Una tercera es hacerles una ventanilla única, donde el autónomo, que son 3,5 millones más o menos en España, se encuentre reflejado. Si en España somos pymes, el 98% son pymes. Hagamos un sistema para que su tramitación, su gestión sea ágil. Si va a pagar conforme a la facturación y hay que hacer una aproximación, el sistema actual tarda 18 meses en devolverle si ha pagado de más. ¿No nos parece lógico? Preferiblemente cobrémosle de menos y pidámosle después, ¿no? Si es el que está aportando, si está aportando actividad, IVA, retenciones, impuesto de la renta, a lo mejor impuestos especiales, no sé, impuesto al plástico, todos los impuestos que este gobierno hace, cotizaciones y contrata a trabajadores, retenciones y contrata a trabajadores. Vamos a hacerlo al revés, si está ahí el sistema. Y si le va mal, ¿lo vamos a dejar tirar? ¿Qué pasa si le va mal? El gobierno de Rajoy ha establecido una ley de segunda oportunidad. Creemos que el tiempo ha llevado a que se ha consolidado y a que podamos avanzar para ser un país como en Estados Unidos en el que la gente no tenga miedo a emprender. Porque si emprendes y te va bien, pagas impuestos, por supuesto, colaboras. Pero si emprendes y te va mal, aquí tienes el colchón de la administración para darte respuesta, porque necesitamos mucha gente que emprenda. Bueno, pues y por último, ¿qué pasa cuando te jubilas? Si se ha generado alguna deuda, que tengas la oportunidad de compensar esa deuda, porque a día de hoy tú tienes una deuda y no puedes cobrar la pensión. Yo tengo 3.000 euros de deuda y no puedo cobrar la pensión, cuando a lo mejor la pensión son 1.500 euros al mes. Hagamos un sistema que permita un equilibrio y a ese señor se le pueda descontar mes a mes para que pueda cobrar una pensión, porque no parece justo que alguien que lleve 45 años cotizando autónomos porque haya tenido un problema determinado, concreto, en un momento dado, pueda perder su jubilación, porque además lo estamos condenando a la pobreza. Creo que todo el mundo está hablando ahora, y permíteme que salga un poco de la parcela económica, Juan, yo creo que todos nos acordamos de la moción de censura a Rajoy, fue esperpéntica, y Rajoy le hace una pregunta a Pedro Sánchez, y le dijo literalmente que si cuando se saliera la sentencia de los ERE se iba a poner una moción de censura a sí mismo. No solo ha salido la sentencia de los ERE, sino que tenemos el caso de Coldo, el caso de la mujer del presidente del gobierno, que por cierto se vuelve a tomar unos días, que supongo que cobrará, no creo que lo deje, no creo que lo done a la Iglesia. ¿Cómo se soporta esto? Es decir, ¿cómo no es posible articular una mayoría en el Parlamento para, con tanta corrupción, para que algo que huele tan mal no sea capaz de acabarse y de empezar de una nueva forma, ¿no? Porque yo creo que el Partido Popular en aquel entonces, en lo que todos tachaban, que si Palencia, que si la Gürtel, que si... Pues yo creo que ha pasado por un camino duro donde se ha demostrado que había casos de inocencia y ciertas culpabilidades. La Gürtel creo que no ha quedado todo lo claro que debía, porque la gente sigue pensando que hay algún culpable, y si no me equivoco la sentencia firme lo que nos relata es que el Partido Popular es el único culpable a título lucrativo, por lo cual no hay ninguna persona, no hay ningún corrupto dentro de esta... Pero, ¿qué es lo que ocurre ahora para que no haya una salida B a todo esto, Juan? Porque la gente creo que se cansa, y creo que la participación de las últimas elecciones europeas
hay que analizarla muy bien. Sí. Nosotros lo primero que tenemos que contar es, oiga, vayamos atrás, la moción de censura, por un párrafo, una sentencia que posteriormente se dijo que ese párrafo jamás tenía que haber estado ahí. Ese fue el fundamento para la moción de censura. Con lo cual, cuidado. Punto uno. En segundo lugar, nosotros tenemos que asumir que ha habido gente en el Partido Popular que ha hecho las cosas mal, muy mal. Y eso debe ser condenable por nuestra parte. También es cierto, como decías, también tenemos el caso de Paco Camps, imputado en 10 procesos, absuelto de 10 procesos, más de 150 portadas y ninguna para decir que ha sido absuelto de todo. ¿Vale? Lo digo un poco para que las mayorías, esas mayorías nos tienen que llevar a intentar convencer, porque aplicar el mismo criterio. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una serie de socios que están pidiendo un precio que solamente Sánchez, por seguir la Moncloa, es capaz de pagar. Independentismo, con el referéndum, con una financiación a la carta, con un sistema de cupo que no existe. O es el socio necesario para otros partidos políticos para que puedan gobernar en su territorio. Eso nos dificulta. ¿Cuál debe ser nuestra solución? Como estamos haciendo, demostrando. Tenemos 12 leyes aprobadas, 12 leyes Feijóo que están en el Congreso paralizadas por el Partido Socialista. Hay un proyecto detrás. Tenemos una propuesta para el sistema de financiación que le hemos planteado a la ministra y ni contesta. Hay un proyecto detrás. Tenemos un planteamiento en Europa y Feijóo ha intentado, junto con Esteban González Pons y Dolors, conformar el mejor gobierno para tener el mayor peso en Europa, porque nos jugamos mucho en Europa. Eso es un proyecto. Tenemos 14 comunidades autónomas en las que gobernamos, con las 2 ciudades, como Ceuta y Melilla. Eso es un proyecto. Analicen cómo va en esos territorios y cómo va en otros. Con lo cual nosotros, como bien dices, tenemos que ser capaces, como estamos haciendo cada vez que nos presentamos unas elecciones, nuestros resultados mejoran. Nos gustaría que fuera más rápido, por supuesto, pero cada vez que nos hemos ido presentando, hemos conseguido mejores resultados. Ganamos las autonómicas y municipales, ganamos las andaluzas, ganamos en Galicia, mejoramos, después de Bildu, el segundo partido que más mejoró en el País Vasco, mejoramos y mucho en Cataluña, hemos ganado las europeas con una diferencia que nunca se había dado, estamos en ese camino, pero creo que, como bien dices, es convencer y también al resto de la bancada decirles por ahí y pagando precios políticos, esto no va a salir, esto es un proyecto de país. ¿Y cómo crees tú? Porque creo que si salimos a la calle a tomar un café o una cerveza, en cualquier sitio, escuchamos a alguna persona que ha sido votante del Partido Popular y que por X o por Y, por cansancio, por hartazgo, por falta de fe, decidió votar a Vox. Y yo recuerdo, yo soy joven, pero sí recuerdo a Aznar decir que el éxito de su mayoría absoluta fue unir a todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista en un proyecto común. Tú, esa gente que va a votar a Vox o que ha votado a Vox en algún momento por hartazgo, ¿qué les dirías o qué se le puede proponer a esa gente para que, en fin, algo más allá del voto útil, ¿no? Sí, pues yo quizá lo primero que haría sería pedirles disculpas, porque posiblemente les hayamos fallado en algún momento, no sin intención, pero les hayamos fallado y por eso han decidido tomar otras alternativas. Entonces lo primero es decirles disculpas. En segundo lugar, decirles que estamos aquí y que los necesitamos. Lo necesitamos para sacar a Sánchez, porque es el problema. Ahora mismo el mayor problema que tiene este país es Sánchez. Y si no, miremos las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP, miremos Extremadura, Valencia, Castilla y León, Murcia, Andalucía, Galicia, es decir, Cantabria, cómo están funcionando y cómo no. Y decirles que tenemos un proyecto y que les pedimos la máxima confianza, que nos den la oportunidad de poder demostrarles que no les vamos a fallar, que vamos a transformar, que venimos con un presidente que viene con el convencimiento máximo de cambiar este país, de hacer las reformas que son necesarias, de no gastarnos el dinero suyo en lo que no corresponde, de ponerles una fiscalidad acorde, de hacerles una administración que esté al servicio de los ciudadanos, que viene no para gobernar, sino para devolver el gobierno, el poder a los ciudadanos, para que ellos puedan decidir qué es lo que quieren. Y creo que ese es nuestro trabajo, sin meternos con nadie, sin criticar a nadie, sin hacer desprecios a nadie. Es verdad que a nosotros nos los hacen y tenemos que aguantar, pero yo creo que la manera de recuperar a la gente es demostrarles que nosotros venimos a hacer las cosas pues como las estamos haciendo, con el máximo respeto y sobre todo con un gran proyecto. Y en cualquier caso, Juan, que sí es cierto que gracias a los cambios que hay dentro del partido, creo que cada vez hay más gente moderada, más gente con un talante más dialogante, más conciliador. ¿Por qué en España no se asume el pacto quizá con Vox como algo natural? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en Extremadura, cuando María Guardiola tuvo que pactar con Vox, no se tomó como algo natural? En vez de al final parecer que fue un traspiés, no, yo dije que no, pero al final sí. ¿Por qué no tomamos eso como algo natural? Y te digo, perdón, Juan, porque, por ejemplo, si nos vamos a los datos económicos y de empleo de Italia, creo que están ahí. No sé lo que hará Jean-Marie Le Pen en el proceso, sería muy difícil que no ganara las elecciones, ¿no? Pero en Italia ahí están los datos. En Argentina, aunque muchos se tomen por loco, ahí están los datos.
¿Por qué tomamos eso como anormal cuando puede ser un pacto natural? Claro. Lo primero es, ser dialogante no quiere decir no ser contundente, como bien dices, o sea, mantener las formas y el respeto no quiere decir que no seas muy firme en tus convicciones, que yo creo que es lo que la gente nos pide, ¿no? En primer lugar, es verdad que hay un marco conceptual que intenta trabajar el PSOE y es el que ha trasladado, y ha habido gente que a lo mejor lo ha comprado, pero pensemos con quién están. Esquerra y Junts piden el referéndum para independizarse y hablan abiertamente de eso. Bildu tiene los antecedentes que tiene, no hay falta explicarlo. El BNG no es un partido precisamente español, ¿no? Como tal, o sea, busca otros principios. Y ahí sí que vale todo, ¿no? Podemos y Sumar, pues ellos mismos algunos se autoproclaman comunistas, ¿no? No creo que sean lo que quieren, ni siquiera la gente que votaba el PSOE les parezca que el comunismo es la opción para un país. Yo creo que... Esta reflexión, perdona, Juan, esta reflexión que tú acabas de hacer, ¿por qué no la llevamos día a día en las portadas? Es decir, creo que ha sido muy didáctico lo que vas a decir, creo que bastante más práctico que lo que va a la prensa. Es decir, si al PSOE le vale todo, porque al final no es que estén con grupos comunistas, progresistas, les valen los que tiran para un lado para Galicia, para otro lado para Cataluña. Correcto. Al final es una pieza que si lo hiciéramos un símil con un elástico, rompería por cualquier sitio. Correcto. Entonces, quizás sea el mensaje, pregunto, quizá tengamos un mensaje demasiado, ¿cómo decirte? No demasiado claro, sino quizás tengamos el Partido Popular esté dando un mensaje de excesiva unión, porque sí es cierto que, por ejemplo, en la medida de Feijóo de que las 14 comunidades gobernadas por él tengan la misma EBAU, creo que es una medida muy acertada, pero hace falta ir más allá, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando estudiaba, y tengo que repetir que soy joven, yo me sabía todos los ríos de España, pero es que eso hoy no ocurre. Correcto. Entonces, creo que en materia educativa, la batalla que dio durante mucho tiempo Cayetano Álvarez-Toledo, que era la batalla cultural, creo que tiene que ser la bandera del Partido Popular. Al final, creo que nos tenemos que diferenciar en que nosotros tenemos que buscar la excelencia frente a ellos que buscan la manipulación de los más débiles. ¿Cómo podemos convencer a la gente por ese derrotero? Porque al final creo que muchas veces nos vamos a lo más sencillo y nos hacemos vagos como ellos en la hora de articular. Sí, es posible que tengas razón en ese, que hacemos un argumentario demasiado fácil y a lo mejor hay que explicarlo un poco más. Pero tú dabas un dato, por ejemplo, la BAU. Es una reivindicación que la pide todo el mundo, eso no tiene ideología. Si gobernamos 14 comunidades, ahí está esa propuesta. En sanidad, ¿no se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Nosotros ahora estamos trabajando con las comunidades autónomas el tema de la simplificación. ¿Qué es? Coger las mejores prácticas de cada territorio para aplicarlas. Por ejemplo, si Madrid hace una ley de unidad de mercado que viene a decir, para que me entienda tú, para explicarme bien, que si una persona en Andalucía está de alta como instalador de aire acondicionado, pues en Madrid también vale, no hace falta que se vuelva a dar de alta, o en Valencia. Es decir, ese tipo de cosas que la gente vea una unión de país nos vale. Oye, nosotros tenemos la experiencia de donde estamos gobernando. La gente el PSOE puede querer hablar de la extrema derecha, de la ultraderecha, lo que quiera, pero nosotros lo que tenemos claro es que donde estamos gobernando a la gente le va mejor. Hay más empleo, más actividad, más recursos, más sanidad. Y eso es lo que le importa a la gente. Que algún partido nos ataca, que nos ataquen. También no olvidemos, critican a Meloni, pero luego se van allí y dicen que es un buen socio. El PSOE, Sánchez, directamente él. Con lo cual, cuando nos interesa es bueno y cuando nos interesa es malo. Yo ahora por eso digo que nosotros tenemos que olvidarnos y tenemos que demostrar a los españoles con acción que con nosotros les va a ir mejor. Yo creo que esa es la clave. Me das un dato que me viene muy bien. Eso que hablas de que el Partido Popular es más sanidad, más educación, más servicio público, eso es el mantra que a la izquierda le ha valido siempre para... Sí. Primero fue cuidado que viene la derecha en Andalucía y ahora es cuidado que desmantela los servicios públicos. Ayer la presidenta Guardiola, ayer antes de ayer, en el debate sobre el estado de la comunidad, decía que, bueno, que la sanidad extremeña había atendido a casi 45.000 pacientes más, la sanidad pública, que cuando estaba el presidente Monago, ¿no? En Andalucía conoces perfectamente la situación, ¿no? Sí. Se ha introducido un límite de copago sanitario con los hospitales privados, el Virgen del Rocío está en constante transformación, con una unidad de psiquiatría infantil pionera en Europa, el hospital militar que estaba desmantelado se volvió a sacar, pero todavía soy cantos de sirena, no es que van a cerrarlo, no es que van a desmantelarlo. Y creo que ante eso el Partido Popular debe lanzar, no sé si estás de acuerdo conmigo, Juan, un mensaje claro y contundente. Es decir, nadie en este país se puede cargar la sanidad pública porque entonces no sería la catombe. Es decir, da igual que haga el Partido Popular, le cortaría la cabeza prácticamente al momento. Han pasado presidentes distintos, con caracteres distintos, y eso nos ha tocado.
y no se va a tocar. Vamos a los datos. Sanidad en Andalucía, 8.500 millones, el otro día me decía que llevaban por 14.000. ¿Eso os cree la sanidad? A pesar de que Sánchez no paga la deuda que tiene. A pesar de que Sánchez no paga. El Hospital Militar de Sevilla fue un hospital que estaba en marcha. Lo reclama la Junta de Andalucía, se lo adjudica al gobierno y lo cierra. Los conciertos. Muchos conciertos. No solamente conciertos, sino con la Iglesia, que yo no criticaré, pero ellos sí, y lo hacían. En Andalucía, después de 37 años de gobierno socialista, había unas 620 residencias de mayores, números redondos. ¿Cuántas son públicas? Después de 14. Esto va de darle servicio a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren es, yo pago mis impuestos, yo quiero una sanidad gratuita y de calidad. Y la obligación de los políticos es dotar el sistema de una sanidad gratuita y de calidad, de una educación gratuita y de calidad, y de unas políticas sociales adaptadas al momento. Yo creo que esa es la principal función, por ejemplo, si hablamos de las comunidades autónomas, que también debería ser una responsabilidad del Gobierno de España, aunque él, lógicamente, esto le importa poco. Y Juan, para dos cosas para terminar. Primero, una cosa que me preocupa mucho, porque está consiguiendo engañar a mucha gente, y digo abiertamente engañar porque no es más que una mentira, el contrato único del gobierno. Otro día un caso personal, una chica empieza a trabajar en una multinacional y a los 2 días le despiden porque dice que, bueno, que trabaja muy bien, pero que no es su perfil, ¿no? Esa chica durante esos 2 días contaba para el Instituto Nacional de Estadística como persona empleada de la regulación. ¿Cómo se puede trasladar a la sociedad que entienda que todo esto es una broma, que no son datos ciertos, que no son comparables con el 500.000 por año que el presidente Rajoy recuperó de empleo para nuestro país? En fin, ¿qué podemos desgranar de ahí? Tendríamos que darle muchos datos. Lo primero, explicarle un fijo discontinuo. Un fijo discontinuo es una persona que le contratan hoy, le pueden despedir mañana y le volverán a contratar o no. Antes se llamaba temporal. Y dice, no, está mejor. Dice, ¿por qué? Yo pregunto, ¿no? Y me dice, primero, no, porque es fijo y lo volverán a llamar. Digo, al que era temporal, que es la misma situación, te llaman, por ejemplo, para trabajar 3 meses en Ibiza. Fijo discontinuo de 3 meses. Al que era bueno, lo volvían a llamar, igual que el fijo discontinuo. En segundo lugar, no, es que tiene mejores condiciones. No, las mismas. Es más, al temporal, cada vez que lo despedían, le indemnizaban. A este, como es fijo discontinuo y no lo despiden, no lo indemnizan. Pero bueno, es verdad que se acumula. No lo pongamos, pero no es un beneficio. Yo les admito que no sea un perjuicio, pero beneficio en ningún caso. En tercer lugar, no, porque con eso te vas al banco y tienes financiación. Vaya a un banco, uno que tenga un contrato fijo discontinuo, verá cómo lo que piden en la vida laboral para ver las horas que trabaja. Con lo cual, esa figura es mentira. Vayamos a los datos del INE. El 21% de los contratos los contratan menos de 7 días, es decir, los contratan un lunes y los despiden un viernes. ¿Eso es contrato de calidad? Se está viendo cómo hay un incremento. Más del 30% de los contratos son de menos de un mes. Se está viendo cómo se está despidiendo a gente con contratos indefinidos a jornada completa en el periodo de prueba. Con lo cual, y ahora vamos al resultado general. ¿Aquí estamos mejor o peor? Teniendo en cuenta que en España hay casi 2,5 millones más de personas viviendo, y teniendo en cuenta todos estos datos, ¿el empleo está creciendo lo que se dice? Como dice, ¿está creciendo a 600.000? No. Si fuera tan bueno, ¿por qué el desempleo seguimos siendo los últimos de Europa? Somos los últimos de Europa, el doble de la media de la Unión Europea, ocultando más de 750.000 fijos discontinuos que no trabajan y no trabajando no computan como desempleado. Somos los últimos con más del doble. Nos ha superado, y Grecia, que estaba antes peor, nos ha superado. Somos los últimos en desempleo infantil y los segundos en desempleo femenino, prácticamente empatados con Grecia. Si es tan buena la reforma, ¿por qué no crea empleo de calidad? Nadie se plantea que tenemos 3,4 o 3,3 millones de personas desempleadas y hay 1 millón de puestos de trabajo que no se cubren. Aquí vamos a estar todo el día hablando del desempleo, del subsidio, del ingreso mínimo vital y nadie va a hablar del empleo. ¿Qué le queremos dar a un señor? ¿800 euros de ayuda? ¿O 1.200 porque tiene una oportunidad de trabajar, que además el día de mañana podrá ser más? ¿Ese señor qué quiere? ¿Ayudas para estar todo el día mirando hacia arriba a ver qué le va a caer del gobierno? ¿O quiere ser libre para poder trabajar, poder tener su oportunidad y poder ganar 1.200 y mañana 1.500 y pasado 2.000 y poder decidir si se compra una casa, se compra un coche o que sus hijos puedan tener las mejores condiciones? ¿Qué sociedad estamos creando? ¿La de la libertad o la de intervencionismo? ¿La de la libertad o la de que tú harás lo que yo quiera? ¿La de la libertad o la que dice que la clase media es ganar 15.600 euros? Mire, en España, si usted gana 15.000 euros, entre cotizaciones sociales e impuestos paga aproximadamente 4.500.
Si usted gana 30.000, si tú ganas 30.000, pagas más del triple, aproximadamente unos 14.000 euros. ¿Qué queremos? ¿Trabajadores de 15.000 o de 30.000? Por ellos, de 30.000, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Que el empresario le pueda pagar 15 o 30? 30, porque si le paga 30 es que al empresario también le va muy bien. Y como sociedad, ¿qué queremos? ¿La recaudación del que gana 15 o la recaudación del que gana 30? Del que gana 30, que es más del triple. ¿Por qué no hablan de eso? Porque usted oirá hablar de subsidio de desempleo, si tienen que dar más ingreso mínimo vital, si el salario mínimo. O sea, se presume de tener 2,5 millones de personas con el salario mínimo. Lo que tenemos que aspirar es que la gente gane más del salario mínimo. Esa debería ser la aspiración, que la gente gane 2.000, 2.500 euros al mes, como pasa en otros países, que no tienen salario mínimo, pues porque prácticamente no se lo plantean, porque todo el mundo está, la gran mayoría está por encima. Y aquí presumimos. Nosotros entendemos que esto se puede hacer de otra manera y creo humildemente que lo hemos hecho de otra manera. Y por último, Juan, este canal yo creo que lo verán jóvenes que tienen formación, jóvenes que tienen quizá un doctorado, que tienen un grado, un posgrado universitario. ¿Qué esperanza le puede dar el Partido Popular de que si llega al gobierno su futuro va a ser diferente? Yo lo digo mejor, yo digo diferente porque estamos ante una situación que es para ellos, para nosotros, lamentable. Correcto. Tenemos la mejor generación en cuanto a formación y preparada, sin duda, idiomas, carreras, espíritu de formarse, y sin embargo posiblemente le estamos ofreciendo el peor país, o sea, vivir peor que sus padres, y eso es un problema. Yo he ido a muchas universidades ya a dar charlas y pregunto siempre cuánta gente cree que va a ganar una pensión, que va a tener una pensión el día de mañana, y la gente no levanta la mano. Yo les quiero trasladar un mensaje: vais a tener cuando llegue el Partido Popular vais a tener unas condiciones de vida conforme a todo el esfuerzo que estáis haciendo. Os pedimos también la ayuda, el convencimiento en este proyecto de que se puede hacer, y además lo vamos a hacer entre todos. Por eso el presidente Feijóo en las europeas hizo una propuesta. Tenemos nuestros jóvenes que están con unos ingresos muy bajos para la formación y la preparación. Y aquí hay dos vías: pedir al empresario que pague más, es una vía, o exigirles menos impuestos. Por lo tanto, Feijóo decidió, oiga, nosotros, cuando ese joven empiece a trabajar y tenga que pagar impuestos, el primer año se ahorrará el 100% de los impuestos, el segundo año el 75%, el tercero el 50% y el cuarto el 25%. Y con ese dinero que ahorre, que más o menos estimamos que puede ser unos 10.000 euros, ¿para qué? Para lo que ellos nos han pedido: para comprar una vivienda, para emprender un negocio, para poder seguir formándote o para construir tu familia. Nosotros entendemos que eso es la fórmula. Eso, acompañado de 160.000 millones de euros de fondos europeos más los 40.000 del marco 21-27, esa capacidad de transformar y de hacer leyes las mínimas posibles, pero muy eficaces, no inundar el sistema de leyes, yo creo que es lo que nos permitirá ofrecerles un cambio diferente. Pero les pedimos también que deben ser activos, que deben defender. Les pedimos que no se marchen, que quieran estar aquí, porque el año pasado se marcharon 500.000 personas, de las cuales un porcentaje muy importante eran jóvenes. Necesitamos que se queden a construir este país. Necesitamos que vengan al Partido Popular a decirnos: queremos esto, tenéis que modificar esto, o mi proyecto va por aquí, yo quiero ser emprendedor y entiendo que esto es lo que me hace falta. Creo que a lo largo de la entrevista hemos dado una serie de argumentos que creo que hace ver claramente que nosotros creemos que por ellos y sobre ellos pasa el futuro. Sus abuelos y sus padres han trabajado para que ellos tengan lo mejor posible. Y yo creo que nosotros, como representantes políticos, tenemos que coger ese legado que dejaron sus padres y sus abuelos para ponerles en sus manos un país. Tenemos la mejor generación, y yo digo una cosa: por primera vez España, por primera vez, puede liderar Europa. Yo creo que hay una Europa en la cual hay demasiados desequilibrios que pueden permitir que Europa, por temas energéticos, por temas industriales, por generación, por recursos, por muchísimos elementos, puede liderar. Y eso solamente lo haremos con ellos. Entonces, si queremos decir, igual que pasó cuando se fue a América y cuando hemos hecho cosas importantes, cuando se dio la vuelta al mundo, cuando hemos hecho tantas cosas importantes, igual que tenemos deportistas, tenemos investigadores, tenemos gente muy destacada en muchos sectores, este es un momento. Nosotros les vamos a dejar, les vamos a ayudar, les vamos a devolver el poder para que ellos puedan construir ese país por el que tanto se han esforzado. Pues Juan, muchísimas gracias por atendernos, por esta charla tan distendida, y te emplazaré a que cuando el presidente Feijóo sea presidente del gobierno, pues que nos vamos a ver con la misma cercanía y con la misma buena voluntad de atender a los ciudadanos. Por supuesto, y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte desplazado, por pensar que podemos aportar algo y animarte a que sigas, porque como bien dices, hay una información de barra de bar en el buen sentido
pero que no entra en profundidad. Y yo creo que programas como el tuyo, ¿sabes?, permiten que podamos contar y que la gente pues, pueda participar, ¿no? Claro, con tu forma también de explicarlo, que es más estupenda. Muchas gracias. Y aunque hemos llevado la pizarra de Juan Bravo, bueno, pues nos hemos acercado un poquito a temas un poquito más actuales. Bueno, yo pongo a tu disposición que cuando quieras hacemos una pizarra de los temas que tú quieras, y esta vez, en vez de desplazarte tú, me comprometo a que me desplazo yo contigo con las preguntas que nos haga tu gente, ponemos la pizarra y nos liamos a ello. Correcto, pues vamos ahí. Gracias, Juan. Muchas gracias.